sino como hijo de David según la carne. Entonces, el testimonio de Dios en el Jordán y todo lo demás que sucedió a lo largo del ministerio, en todo eso Dios estaba justificado en el Espíritu. A eso se refiere San Juan en el capítulo 5 de su primera carta, dice: este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, siempre que alguien hizo lo que el Señor mandó, el Espíritu se manifestó para testificar, para aprobar con su presencia o con su manifestación aquello. Entonces eso se manifestó en su ministerio. Que hay otra pregunta: cuando Cristo venga y su iglesia, cuando Cristo venga, ¿vendrá como hijo o como padre? Porque dice que intercede por nosotros, y Juan lo describe como el Todopoderoso. Volvemos otra vez. Cuando usted lea las Escrituras, tiene que ubicarse. Cuando usted lea una parte de la Biblia, tiene que saber dónde está, en qué parte de la revelación de Dios, en qué etapa. Porque la Biblia es la revelación de Dios a lo largo de 4.000 años aproximadamente, 4.100 años. Es decir, voy a darle una idea general. Y tenga siempre presente eso, porque las mayores discusiones teológicas, es decir, de doctrina, siempre surgen por eso, porque la persona que está leyendo un texto, un pasaje, no ubica ese texto dentro del contexto de la revelación de Dios. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios a lo largo de 4.100 años aproximadamente. Es decir, en la Biblia hay 3 grandes etapas de la historia. El Génesis habla de los primeros 2.500 años, y esa época se llamó la era patriarcal, donde Dios trató solo con una familia, y el jefe de la familia era el sacerdote, era el profeta y era el juez, por eso se le llamaba patriarca. Entonces, a lo largo del Génesis, que repito, abarca 2.500 años desde Adán, en ese tiempo no había ley. El único que recibió un mandato expreso, y por eso fue que pecó, fue Adán. Por eso dice en Romanos 5: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque los descendientes de Adán no pecaron como Adán. ¿Por qué? Porque los descendientes de Adán hasta la ley no tenían una prohibición, no tenían una lista que le dijera: haz esto, haz aquello, haz lo otro, no haga esto, no haga aquello. Pero Adán sí recibió un mandato expreso, que se le dijo: de todos los árboles podéis comer, más del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres morirás. O sea, él sí recibió una orden expresa. Y por eso dice: el pecado entró en el mundo, ¿por quién?
No fue por la mujer, fue por un hombre. La mujer fue engañada, fue seducida y fue envuelta en transgresión, pero el hombre pecó deliberadamente, a sabiendas. Es decir, él pecó por amor a su mujer. Entonces, los descendientes de Adán, a lo largo de todos esos 2500 años de Adán a Moisés, ellos no tenían una ley, o usted la ha encontrado, que a Noé o a Enoc o a Abraham o a Isaac o a Jacob Dios le dijo: ve, haz esto, aquello, lo otro. No, ellos no tenían una ley. Pero no obstante, el pecado que entró por Adán introdujo la muerte, y ésta continuó aún en los que no pecaron como Adán, porque eran hijos de Adán. La segunda etapa es la ley. La ley, ¿por medio de quién vino? Por medio de Moisés. Cuando la ley vino, el pecado se había desarrollado, pero donde no hay ley, ¿qué dice San Pablo? No hay transgresión, no se inculpa de pecado. Entonces la ley vino para condenar el pecado que ya existía y encerrar a la humanidad bajo pecado y bajo condenación. Eso es lo que explica Pablo en Gálatas 3, cuando está discutiendo con esos gálatas tercos. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, pero mientras que no había venido aquella simiente ni había sido revelada aquella fe, dice, estábamos encerrados, estábamos confinados en la ley para aquella fe que iba a ser revelada. Así que la etapa de la ley fue del Sinaí hasta Cristo, 1500 años aproximadamente. 1500 años aproximadamente. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento se habla, San Pablo dice, ahora aparte de la ley, ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces la salvación es una obra aparte de la ley, sin la ley, fuera de la ley. El Nuevo Testamento es la tercera etapa. En el Antiguo Testamento hay dos, antes de la ley y la ley. Y el Nuevo Testamento es después de la ley. Y déjeme hacerle un apunte que ustedes lo pueden leer más tarde en su casa. En 2 de Corintios, donde Pablo está diciendo, donde está hablando del ministerio de la ley y el ministerio de justificación. Bueno, yo creo que será mejor leer. A ver, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 3, eléctricos con esa Biblia. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer parte que dice, 2 de Corintios 3 dice, verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí viene la comparación. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, es decir, la gloria que brillaba en el rostro de Moisés.
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, en el que nos ocupamos nosotros. Porque si el ministerio de condenación, ahí está diciendo cuál es el oficio de la ley, es el ministerio de condenación. Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? Eso es lo que predicamos nosotros, la justificación por la fe en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Porque lo que fue glorioso, es decir, lo del Sinaí, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Por eso no hay que cantar esos coros que yo quiero arder como el Sinaí, que la cosa ya del Sinaí en esos coros, esos son cosas completamente contrarias al Evangelio. Sí, vea lo que dice. Porque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que... Entendamos el papel de la ley y el ministerio de justificación y del Espíritu del cual somos ministros. Y no confundamos y corrijamos eso de que la gente quiere. Es decir, si nosotros ardiéramos como el Sinaí, estaríamos como chicharrones. Si acaso hubiéramos quedado en chicharrones. Porque la ley es el ministerio de condenación grabado en piedras. Entonces Pablo está diciendo, si eso tuvo gloria, ¿por qué tuvo gloria? Porque venía de Dios. Todo lo que venga de Dios es glorioso. Todo lo que venga de Dios es glorioso. Y Moisés, que estuvo 40 días y 40 noches allí recibiendo ese ministerio de condenación, recibiendo esa cárcel para encerrar a todo el mundo bajo pecado y condenación, pero como estaba allí ante el Señor, su gloria trascendió y Moisés, su rostro le brillaba de la gloria, de la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo Moisés? Se puso un velo. ¿Qué objeto tenía eso? Que los hijos de Israel no pusieran la mira en una cosa que iba a ser abolida, en algo que era transitorio. Entonces, si eso que estaba llamado a terminar fue con gloria, que Moisés tuvo que cubrirse la cara para que no fijaran la vista, dice, ¿cómo no será con gloria el ministerio de justificación, el ministerio del Espíritu? Dice, con esta gloria eminente de la obra de la salvación, dice, aquello no es glorioso. En cambio los de acá están diciendo, no, quiero arder como los de allá. Vea qué cosa. Vea qué cosa. Invirtiendo totalmente el orden. Hombre, si nosotros que estamos en la gracia queremos arder en la ley, no entendemos el Evangelio. Por Dios bendito. Pongámosle cuidado a esto y no dejemos cantar todo lo que a la gente se le ocurre. No le llevemos la corriente a todos los poetas por ahí que quieren mostrar su vena pero no conocen el Evangelio. Y entonces quieren de cualquier parte sacar una canción. Hay que pasar de la cuñita publicaciones también. Ah, bueno. Gloria al Señor. Entonces,
Eso es importante, ubicarnos, hermanos, cuando usted lea la Biblia, cuando usted predique, ubíquese, a ver de dónde está predicando, para quién está predicando. Ubíquese en el sitio correspondiente de la revelación. Vuelvo a repetir Hebreos 1. Dios habló, pasado. O Dios habiendo hablado, pasado, muchas veces, de muchas maneras. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿A quiénes? A los padres. ¿Por quiénes? Por los profetas. Está hablando de lo que Dios habló a su pueblo Israel a lo largo del Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y hermanos, Él es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia. Él es el creador y sustentador y poseedor del universo. Él es el que hizo la purgación de nuestros pecados y Él es el que se sentó a la majestad de las alturas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior al santuario, superior a todo. Entonces, ubiquémonos en el Nuevo Testamento. No quiere decir que no podamos usar el Antiguo, no. Además, el Antiguo todo no es ley. No. Cristo dijo, es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. La ley solamente se refiere a lo del Sinaí. La ley está en parte del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis no es ley. Y de Josué para adelante son los libros históricos y la era de los profetas. Entonces, entendamos bien el papel de la ley, que es la segunda época. La tercera y última época es la que inició Jesucristo con su entrada en el mundo. Por eso partió la historia y todo se dice antes de Cristo y después de Cristo. Ya va, hermano. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento hay también tres partes en toda la Biblia, tres partes en el Nuevo Testamento. Ayer lo dijimos, pero parece que no me han entendido todavía o no me he explicado bien. Porque esta pregunta dice que si Él viene como hijo o como padre, eso indica que la persona no se da cuenta entre lo que dice el Evangelio y lo que dicen las epístolas. Los evangelios hablan de Cristo en los días de su carne. Por eso Él dijo en el sermón profético de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21, hablando de las señales que precederán su venida, dice, y después de esto verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Por qué dijo el Hijo del Hombre? Porque Él estaba como tal y desde esa condición estaba hablando. Él estaba en los días de su carne, estaba andando entre los hombres como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo iba a decir que el Todopoderoso iba a venir si Él estaba en esa condición? Estaba en los días de su carne. Pero de los hechos en adelante, otra es la cosa, porque ya Él no está en los días de su carne ni está en la tierra, sino que está sentado en el trono del universo. Entonces, por eso los apóstoles no dicen que el Hijo del Hombre viene, sino dice el gran Dios y Salvador, el Todopoderoso, que la venida manifestará al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ¿por qué los apóstoles están hablando así? Porque ya ellos no están viendo a Jesucristo,
en los días de su carne entre los hombres, sino que lo están viendo en su gloria y majestad, como lo vemos en Apocalipsis 1. Entonces, esa es la razón, porque en una parte dice el Hijo del Hombre y en la otra dice el gran Dios y Salvador. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, por favor, hermano, antes de predicar, ubíquese. Cuando usted lea una parte de la Biblia, ubíquese a ver dónde está. Voy a citar un ejemplo. Pero a los judíos sí se va a manifestar él, como cuando dice estas heridas que son. Sí, claro. Bueno, es que cuando Él venga, viene como tal, pero Él les va a mostrar las cicatrices, porque ellos se van a convertir, es decir, Jesucristo no va a regresar a la condición de hijo de hombre para que ellos se conviertan. No. Ellos lo verán como viene, según Apocalipsis 19, y entonces ellos van a llorar y a lamentar su condición, porque van a darse cuenta que lo habían rechazado, o por lo menos sus padres, sus antepasados. Vean, voy a citarle un ejemplo que de pronto le va a gustar a las hermanas. Ustedes se han dado cuenta que hay hombres que no creen que la familia debe decidir si tienen 2 o 3 hijos, no, que todos los que vengan. ¿Y cuáles son los versículos que citan? Génesis 1, 27, ¿no? 28. Creceos y multiplicaos. Pero ¿cuándo dijo eso Dios y a quién se lo dijo? Pues se lo dijo a la única pareja que había. ¿Cómo se le iba a decir que planificaran? O la otra parte es en Ezequiel. ¿Han leído ustedes en Ezequiel cuando Israel estaba en Babilonia? Que le dijo, no os hagáis pocos, engendrad hijos. Pues claro, Israel había sido destruido por Nabucodonosor, Israel había sido llevado por los asirios, y el reino de Judá, que era el que quedaba, lo había invadido Nabucodonosor, y había quemado la ciudad, había matado a la gente, y los que habían quedado se los había llevado cautivos. Entonces allá en la cautividad el profeta les dijo que plantaran viñas, que edificaran casas, y que engendraran hijos y que no se hicieran poco, es decir, para que no se acabaran, para que siguieran siendo Israel, aunque fuera en la esclavitud. Ahora sí, hermanos, todas las hermanas se pusieron sonrientes enseguida. ¿Cómo le habéis visto ir? Es el mismo. Es el mismo. ¿Ah? Claro. Porque hay un solo Dios. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ayer lo dijimos. Cuando Pablo dice Dios estaba en Cristo, ¿a qué tiempo se está refiriendo? A los días de su carne. Por eso dice estaba. Hay que ponerle cuidado al tiempo de las palabras. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero cuando Pablo habla en Colosenses 1:9, dice, en Él habita. Entonces, ya sea en el hombre nacido de María en la tierra, Dios estaba en Cristo. O sea, en el hombre glorificado,
O como dijo Pedro en el discurso del capítulo 3, Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. O como dijo Pedro en el sermón de los Hechos 2, Dios le ha exaltado. Exaltar y glorificar es lo mismo. Uno no va a ver a Dios aparte de Jesucristo. Si usted mira los evangelios, pues ahí lo va a ver a Dios andando entre los hombres en Cristo. Y si lee las epístolas, pues lo ve allá en la gloria. Allá hay un hombre. Por eso dice Hebreos que él entró como precursor. ¿Qué es precursor? El que va adelante. Jesucristo es el precursor de los hombres en el cielo. Juan fue el precursor de Cristo en la tierra. Se tocó así por encima del tema de los hijos. Hay pastores que enseñan que los que clasifican, los hermanos que clasifican, están en pecado y no van a ser salvos. Dejémoslo para por la tarde. Dejémoslo para por la tarde. No, a mí no se me olvida. Y a las mujeres menos. No es que ellas son las que lo cargan. Ellas no se les olvida eso. A ver, hermano, ¿quedó? ¿Está claro o no? Bueno. Ajá. Bueno, aquí estamos. Bien. Sí. Claro. Silencio, hermano, para que escuchemos al hermano. Le cortaron el hilo, no le digo. Sí. Sí, pero sí, y es que vea, la mediación que ellos enseñan es la mediación común. Para que haya una mediación tienen que haber tres. El que media entre dos. Una mediación normal, humana, es así. El abogado media entre la justicia y el preso. Entre los hermanos, cuando el pastor va a reconciliar o a tratar de que se reconcilien dos, está mediando entre dos hermanitas que están disgustadas o dos hermanos que están peleados. La mediación en el sentido general siempre tiene que haber entre las naciones. Si Venezuela y Colombia tienen un diferendo, se busca que la Corte de la Haya medie, entonces son tres poderes. Entonces ese es el sentido de la mediación en lo humano, pero en el caso de Dios no es así, sino que Dios es espíritu. Dios se apropió un cuerpo.
Ese cuerpo es el que media. Ese cuerpo es el Hijo de Dios, esa es la humanidad, ese es lo que media entre la deidad y el hombre. Entonces, por eso hay que predicar a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque Él dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí. O sea, uno no tiene que tenerle miedo a eso, en ningún sentido. Fíjese que eso es lo que está hablando Romanos 1:3, y cuánto tiempo llevamos ya y estamos ahí que no hemos salido de ese versículo. Ahí terminamos los estudios. O sea que, fíjese cuánto hay ahí, cuán rico, hondo y extenso es un texto si se le busca. Ahora vea, aquí hay otra pregunta que complementa la cosa. Pido que se me explique 1 Corintios 15:28, aquel texto trillado de los trinos. Podemos avanzar en otra cosa porque hay mucho. Y hermano, hablando de eso, de la tercera y última etapa en el Nuevo Testamento, es una mina de riquezas. Pablo dijo, estas son las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Cabe por ahí que eso es lo que hay. En las epístolas están cargadas de estas cosas, y por eso hay que buscar por ahí para poder darle a la gente pan, es decir, comida que nutra. El texto de 1 Corintios 15, 24 al 28, el problema es que lo sacan del contexto. Usted, para entender esos textos, tiene que leerse todo el capítulo, porque el capítulo es una declaración del Evangelio. Además, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué Pablo les hizo una declaración después de haberles predicado él el Evangelio a los corintios? ¿Por qué tuvo que hacerles esta declaración? Porque estaban desviados. En el verso 13 de ese capítulo, 12 y 13, dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, si una persona ha oído el Evangelio, pero lo ha cogido de otra manera, hay que volverle a predicar el Evangelio, declararle el Evangelio, explicarle el Evangelio. Y eso es lo que está haciendo Pablo, porque ellos se habían dejado influenciar por la filosofía griega que creía en la inmortalidad sin la resurrección. Es decir, que la persona se muere y se va para la gloria, para la inmortalidad, pero él no necesita pasar por la resurrección. Eso lo enseñó la filosofía griega. Entonces los corintios, como estaban ahí en ese país, Corintio era un puerto griego, puerto de Grecia, cerca a Atenas, la cuna de toda esa filosofía, ellos estaban influenciados. Entonces Pablo les hizo una declaración. Así como un político hace una declaración de los puntos de sus planteamientos, Pablo les hizo una declaración del Evangelio que les había predicado, que habían creído, en el cual perseveraban y por el cual, si lo retenían, eran salvos. Entonces comencemos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos juntos, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí,
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Entonces sigue diciendo que después de declarar que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras, entonces dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Bueno, ahí habla de él mismo, vamos a pasar ese aparte. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos, ahí estaba el punto de corregirlos, porque estaban desviados del Evangelio. Entonces aquí les hace una enumeración, vea. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Es decir, si Cristo no resucitó, ¿qué se predicaría? Porque predicar un difunto no tiene sentido, porque un difunto no puede hacer nada por nadie. Entonces, vana sería la fe, vana sería la predicación, y seríamos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, la promesa de salvación es vana. Entonces también los que durmieron en Cristo, es decir, los que habían muerto en la fe, dice, perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Y a esto hay que ponerle cuidado, porque hay gente que ya no testifican sino de los bienes materiales, de las bendiciones materiales, pero no se les oye hablar de la esperanza bendita y bienaventurada de la venida de nuestro gran Dios y Salvador. O sea que están amañados en la tierra haciendo plata, pero la esperanza, y cuando venga la tribulación van a fallar, porque dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. El que tiene esperanza tiene capacidad de sufrir, pero el que no tiene esperanza se lo traga la tribulación. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, si en esta vida esperamos en Cristo solamente, somos dignos de lástima, porque eso querría decir que no entendemos el Evangelio, que solamente seguimos al Señor porque nos dé trabajo, porque nos dé salud, porque nos dé comida, porque nos dé las cosas de esta vida. Y eso Cristo dijo que eso es secundario, que eso es añadidura. Mas yo digo, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. O sea que tenemos que predicar el Evangelio, porque hay gente en las iglesias que están tan amañados en el mundo que realmente ni se acuerdan de la esperanza bendita. ¿Y qué dijo por allí Pablo? Hay una recompensa y una corona para los que aman. Hay una corona para esa gente, los que no están sembrados en la tierra, sino que están en espera del que prometió venir a llevarnos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ¿qué más? Bien, entonces aquí se enumera esa lista de hechos negativos, es decir, todo lo que sería
todo lo inútil, todo lo vano que sería predicar el Evangelio si Jesucristo fuera un difunto. Entonces pasa a decirnos lo positivo. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o primero de los que durmieron. Por eso Él es el primogénito de los muertos, no el primero que se murió, sino el primero que resucitó para la gloria y la inmortalidad. El primero, porque por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, así como la muerte partió de Adán, Adán pecó y se volvió mortal. La muerte entró, partió, arrancó de Adán. Dice, así también la resurrección de los muertos arranca o parte de... A ver, hermanos, ¿dónde estamos? De Cristo. Gloria al Señor. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero esto es en su debido orden. Dios le puso un orden a la resurrección. Cristo, el primero, el primogénito entre los muertos. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo, no los amigos, no los simpatizantes, no los que lo buscan por la comida o por la sanidad, los que son de Cristo. Y los que son de Cristo tienen el sello, que son de Él, para que el mundo y el diablo los conozca y los respete. Los que son de Él. ¿Y luego qué? Y luego el fin. ¿De qué está hablando el capítulo? Está hablando de la resurrección. Entonces no hay que perder el tema, el hilo. Está hablando de la resurrección. La resurrección es en orden. Cristo el primero, luego los de Cristo y luego el fin. ¿Cuándo es el fin? ¿O qué fin? ¿A qué fin se refiere? Cuando entregue, gloria al Señor. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será destruida la muerte? En el trono blanco, cuando resuciten todos los pecadores. Porque la muerte se destruye resucitando a los muertos. Ahí se cumplirá la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de... ¿El aguijón de qué? De la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, la muerte se vence no evitando morir, sino resucitando. Cristo oró con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído, pero Él murió. Porque es que Él no estaba orando para no morirse, sino para no quedarse en la tumba. ¿Sí? Entonces la muerte se vence resucitando. Cristo venció la muerte en primera instancia en su cuerpo. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero hasta ahora estamos en la primera instancia. Él es el primero. Por eso dice: nadie subió al cielo sino el que ascendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo vencerá la muerte en segunda instancia en los suyos, cuando suene la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos seremos transformados y juntos
iremos a recibir al Señor y estaremos. Y en tercera y última instancia, Cristo vencerá la muerte en el trono blanco. Ahí se cumplirá lo de San Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, a eso se está refiriendo, que la resurrección tiene esas etapas: Cristo el primero, luego los de Cristo, y la última será en el fin, cuando Jesucristo haya traído todo bajo su dominio, como el mediador, como el redentor. Es menester que Él reine, que Él domine hasta que haya traído todo bajo sus pies, y cuando haya sometido todo bajo sus pies, dice, el Hijo también se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo. Esa es la consumación del plan. Fíjese que ahí inmediatamente sigue el tema de la resurrección. De otra manera, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Ahí sigue hablando de la resurrección hasta que termina. Entonces allí no está hablando de que Jesucristo va a pasar a ser un príncipe, o que va a desaparecer, o todos esos inventos que se le ha ocurrido a muchos predicadores. No, allí está hablando de que la resurrección es en su orden, y que para que la resurrección última se efectúe, el fin, es preciso que el que resucitó primero reine, porque Él es el que va a someter todo a su nombre, gloria. Por eso Él es el primero. Él subió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 10 también lo dice. El sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean traídos bajo sus pies. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y esto lo atestigua el Espíritu Santo, que dijo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, no me acordaré más de sus pecados. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. La sujeción del Hijo es la consumación. Y vea, Pablo usa esa misma palabra a los filipenses en otra parte, y ahí eso le puede servir de luz. Filipenses 3. Filipenses 3. Lo que pasa es que los señores de los dos o de los tres, ellos cogen esos versículos y los sacan del contexto para querer que digan otra cosa. Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya, por el poder con el cual puede también, ¿qué dice? Sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Y a qué sujeción se refiere? Pues que cuando Él nos transforme de este cuerpo bajo y vil a un cuerpo semejante al de su gloria, Él ha sujetado todas las cosas con el poder de su dominio. Por eso tenemos que ver las etapas del ministerio de Cristo. Cristo en los días de su carne dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Después que se fue para el cielo, ¿qué dicen los apóstoles? Dice que Él es el mediador, que Él es el intercesor. Tenemos un pontífice que puede salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Lo dice o no lo dice Hebreos 7? Bueno, el oficio de Cristo actualmente es ese. Es la mediación, el oficio del Hijo, mejor dicho. Es la mediación, es la intercesión. Pero Él un día se va a levantar de ese trono y se va a sentar en el de juez y va a venir a juzgar. Entonces ya cuando sea juez no será el intercesor, sino el juez de toda la tierra. Es decir, cuando esté sentado allá, cuando Él venga va a juzgar las naciones, según Apocalipsis 19. Y cuando pase el milenio se va a sentar en ese trono blanco y la tierra vomitará a los muertos y el mar dará a los muertos y el infierno dará a los muertos y estarán los muertos grandes y pequeños y serán abiertos los libros y otro libro, el cual es el de la vida, será abierto y serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Allí Él no va a estar intercediendo por nadie, no va a estar abogando por nadie, allí va a estar juzgando. Entonces son etapas. Y lo que Pablo está hablando en 1 de Corintios es que la resurrección está en esas etapas para que se cumpla el plan de Dios hasta su consumación. ¿Está claro o todavía no? ¿Qué dice? Hágale a ver. La escritura es la frase en el renglón donde dice que el mismo Hijo se despertará al Padre. Claro. Igual que despertó toda la muerte. Claro. Esa es la escritura. Es que la frase está expresando la consumación del plan de Dios. ¿Por qué? Aleluya al Señor Jesús. Vamos otra vez. El mundo que Dios creó se lo entregó a un hombre. ¿Sí o no? Sojuzga la tierra, señorea sobre los animales del campo, los peces del mar, las aves del cielo. Póngale nombre a los animales y como Adán los llamó, así se llaman. El Salmo 8 lo dice con más elocuencia. Cuán grande, Señor, es tu nombre en toda la tierra, que pusiste tu gloria sobre los cielos, que de la boca de los pequeños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa del enemigo y del vengativo, que hiciste al hombre poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra, poniéndolo sobre las obras de sus manos. La corona que Dios le puso al hombre que creó no era de metal, sino el señorío sobre su creación. Sojuzga la tierra, señorea. Los animales se llaman como Adán los llamó, porque él se los trajo para que le pusieran nombre. Adán era un príncipe de Dios en la tierra. Pero escúchenme, porque si me preguntan y no me escuchan es la misma que curas verdes. Gloria al Señor. Entonces Adán era un príncipe de Dios sobre la tierra. Él fue puesto para gobernar, para reinar. Pero cuando el enemigo incursionó y lo tumbó de su principado, el hombre quedó sujeto a una presa, a un botín. El hombre fue reducido. Eso lo dice Isaías 49, 24 y 25. Isaías es el profeta evangélico. Él hizo la pregunta: ¿será quitado el botín al tirano?
El tirano era el diablo y el botín era el hombre. Ya no era el príncipe señoreando sobre la creación, sino un miserable botín en la mano de Satanás. ¿Será libertado el cautivo de un tirano? El tirano que nunca le abrió las puertas de la cárcel a sus prisioneros. ¿Será posible sacar el cautivo de esa cárcel del tirano? Esa fue la pregunta. Y la respuesta fue: así dice Jehová, ciertamente el botín le será quitado al valiente y el cautivo será libertado del tirano, y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Entonces el hombre, imagen de Dios, gloria de Dios, corona de la creación. Mano, por eso ser hombre es mucho. Sea hombre y dé ese honor de hombre. No que sea machista, que es otra cosa. Pero pórtese como un hombre y de Dios con mayor razón. Aleluya. Una de las oraciones de los judíos es esa: gracias a Dios porque me hiciste hombre. ¿Saben ustedes eso? Bueno, ya lo saben. Porque ser hombre no es cualquier cosa, hermanos. El hombre es la imagen de Dios. El hombre es gloria de Dios. El hombre es corona de la creación de Dios. Por eso es que las mujeres son bellas, porque fueron sacadas de la costilla del hombre. No fueron hechas del polvo, fueron sacadas de la costilla del hombre. Por eso la mujer es lo más bello. Hermano, el hombre no es cualquier cosa. Entonces, cuando ese hombre cayó en ese estado de ser un botín, de ser una presa, de un tirano, del enemigo de Dios, cuya intención es robar, matar y destruir, y eso está a la vista, porque esta es la historia de esa tragedia. Desde que el diablo entró en el paraíso vino la matazón, vino la depravación, vino el pecado que ha llenado al mundo. Entonces Dios no iba a rescatar al hombre volviendo añicos a Satanás, porque eso sería, para hablar santanderianamente, eso sería pelea de toche con guayaba madura. O el pez grande comiéndose al pez chico. El diablo es una criatura. Entonces, para Dios coger al hombre, coger al diablo y volverle añicos y quitarle el hombre y regenerarlo, eso era una cosa que lo podía hacer, pero no equilibradamente, no en justicia. Entonces, por eso Dios se manifestó en carne. Por eso hay un hombre en la redención. Y por eso a ese hombre se le dio la potestad de juzgar. Entonces, ese hombre, ese hijo, es el medio que Dios estableció para hacer la redención. Y cuando la redención llegue a su fin, no es que Jesucristo, la figura de Cristo, vaya a desaparecer, ni mucho menos que vaya a pasar de rey de reyes a señor de señores, como supone el caballero de los dos, porque en cuál realeza después de ser rey se desciende a príncipe. ¿Ha leído usted alguna realeza de esa clase? No, señor. En toda realeza primero se es príncipe y luego se es rey, y solo se termina de ser rey cuando se muere, porque lo sucede otro. Por eso dicen: ha muerto el rey, viva el rey. Esa es
Esa es la ley en las realezas. Ha muerto el rey, viva el rey. Se murió el uno y aquí el príncipe se volvió rey. Pero ¿quién va a bajar a Jesucristo de su trono, donde Él es Rey de reyes y Señor de señores, para volver príncipe? Eso se lo creerá un bobo, pero no un santo. Sí, señor. Sí, eso no se lo cree un santo. Entonces, hermano, escúcheme, por Dios bendito. Entonces, Pablo está explicando eso en el capítulo 15, que así como el pecado y la muerte partieron del primer hombre, el príncipe, el hombre coronado, y nos trajo la muerte y la condenación. Por eso Pablo ahí en el mismo capítulo más adelante habla de los dos hombres. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Tal el terreno, así los terrenos. Tal el celestial, así los celestiales. Por eso, para obtener lo que Jesucristo ofrece, hay que ser del segundo hombre. Hay que ser de Jesucristo. Porque los descendientes de Adán pueden ser lo mejor de la sociedad. Los descendientes de Adán puede ser que el hombre no se haya emborrachado jamás, ni que haya adulterado, ni que haya fornicado, ni que haya matado, ni que haya robado, pero como descendiente de Adán es pecador, es mortal y está destituido de la gloria de Dios. Hay que ser de otro. Eso lo dice Pablo en Romanos 7, allá hay una analogía del matrimonio, y escúchenmela por favor, porque esto es importante que usted sepa, que usted está predicándole a los descendientes de Adán para que sean de Cristo. Y cuando enterramos a un pecador en las aguas del bautismo, él está muriendo al pecado, al mundo y a la descendencia adámica. En la analogía de Romanos 7 dice: hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. Por tanto, la mujer será adúltera si fuere de otro varón mientras él vive. Pero si el marido muere, libre es de la ley del marido, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro varón. Es decir, que la viuda puede casarse tranquilamente, sin prejuicio de conciencia. Dice: así también vosotros, es una analogía para explicarnos lo de Cristo, así también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro. ¿Y cuál es ese otro? El que resucitó de los muertos. Nosotros ya no somos de Adán. Eso fue lo que enterramos en el bautismo. Por eso el bautismo es un entierro, es una sepultura, no es un nacimiento. Es el entierro del Adán, es el entierro del pecador, es el entierro de todo aquello para ser de otro. Como la viuda puede estrenar marido, porque enterró el primero. Hermano, eso creo que